El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a hablar de Papa Francisco. ¿Cómo incide su llamado, su mensaje, su vida cristiana, cristianísimo? Es un Papa cristianísimo. ¿Cómo incide en los líderes de organizaciones no lucrativas de la República Mexicana? La mayoría nacieron de inspiración cristiana. Hay muchas también de inspiración judía. Y con el tiempo, sobre todo las cristianas, fueron perdiendo identidad, fueron convirtiéndose, como dice Jorge Traslocheros, un gran pensador mexicano, dice que los católicos mexicanos padecemos de algo que se llama catolicismo vergonzante, ese católico que oculta su fe, ese católico que hace un criticismo absurdo hacia el clero o hacia la religiosidad popular, ese católico que finalmente pues va a misa o a algunas celebraciones especiales, a bodas y bautizos, que las toma como un asunto social, pero que no vive una intimidad con Dios, una experiencia personal con Jesucristo del Evangelio y no lo lleva a la práctica, no lo sigue, digamos. Entonces, ha pasado entre las organizaciones de la sociedad civil, presionadas, coaccionadas o dejándose influenciar por un Estado laico, que es necesario siempre. El mismo Cristo dijo, al pan pan y al vino vino, lo que es de Dios es de Dios y lo que es del César es del César, y eso está bien, pero la libertad de expresión y la democracia son valores muy importantes a nivel social, político, incluso económico, de manera que en este tenor de ideas pues tendríamos que reconocer que la libertad de expresión para poder compartir nuestra fe, para profesarla, para hacerla pública, pues debería ser alegría para todos, porque además Cristo pues ilumina al mundo entero, es una postura ante la vida, una propuesta de vida para todos, es universal, y sin embargo, pues algunos cristianos, organizaciones de la sociedad civil, líderes de organizaciones de la sociedad civil omiten reconocer su fe, y si se habla poco de aquello que saben, pues eso que saben se olvida. Hay un dicho que dice así, ¿no? Si se da por sabido y por sabido se calla, por callado se olvida. Entonces se ha enfriado mucho el tercer sector porque ha olvidado sus raíces, ha olvidado cuál es el motor de la vida y su inspiración. Está con nosotros Lina Machuca Brand, ella es filósofa y estudiante de la maestría en emprendimiento social de la Universidad Hort, México. ¿Cómo estás, Lina? Muy bien, gracias Tere por la invitación y por este espacio, ¿no? Para recordarnos a las personas que trabajamos en organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que si somos católicos, pues hay que decirlo, ¿no? Y saber que todas nuestras acciones dentro de las organizaciones civiles pues se van a permear, ¿no? Por estos principios católicos, ¿no? Hace unos días estaba leyendo sobre la iniciativa de ley 3x3, ¿no? Que se les está pidiendo al área política una declaración de intereses, ¿no? Y decía, claro, ¿una declaración de qué? De intereses, ¿no? Uh-huh. Y dentro de la declaración de intereses uno debe contemplar pues sus creencias, ¿no? Y como tú bien mencionabas, ¿no? A veces en México esta parte quiero recuperar, quizás los católicos vergonzantes, ¿no? No nos atrevemos a decir que somos católicos y que nuestras acciones van infundadas por el Evangelio. Y todo esto a pretexto pues, de la visita del Papa Francisco, ¿no? Esta es una buena oportunidad para recordarnos que esta visita tiene que verse reflejada los frutos durante el siguiente año, ¿no? O sea, ¿qué nos va a dejar como mexicanos y qué me va a dejar a mí en mi trabajo, ¿no? En mi acción diaria, en mi cotidianidad, qué me está dejando el Papa? Uh-huh. Me parece muy importante que pongamos énfasis en esto. El Papa Francisco viene a México, ya llevamos 2 años escuchándolo, siguiéndole la pista todos los días gracias al servicio informativo de www.vatican.va, que es maravilloso, es la fuente directa.
todos podemos acceder a la información ahí y conocer pues los discursos completos, encíclicas, su catequesis, todo lo que nos ha regalado en estos años, y ahora viene a México. Nos ha enseñado algo muy importante, a líderes sociales nos ha enseñado que podemos confesar nuestra fe públicamente sin ofender a los no creyentes, sin sentir que ofendemos a los no creyentes. Él mismo sabe hablar de esa manera y nos ha enseñado que sí se puede. De hecho, él es atractivo para los no creyentes porque su propuesta de vida, como dije al principio, es cristiana, puramente cristiana, y el cristianismo siempre tiene una novedad para el mundo entero, para la solución de conflictos, para la paz, para la justicia. Ahora se nos adelanta la misericordia, la justicia, como bien lo explica Papa Francisco, es tiempo de misericordia para la paz, ¿no? Claro. Me gusta recordar que a partir del 8 de diciembre, ¿no?, se inauguró el Año de la Misericordia, ¿no?, que es un año de gracia que nos ha concedido el Papa Francisco, y pensar que tan solo a un poco más de un mes viene a México, ¿no?, después de esta riqueza espiritual para todos los católicos, y que nos viene a recordar que el Padre es misericordioso y que como el Padre también nosotros tenemos que ser misericordiosos, pero la manera de ser misericordiosos es a través de la acción, ¿no? Y aquí es donde quiero retomar el trabajo de las organizaciones civiles, porque pues las organizaciones civiles nos encontramos inmersos con la gente que más lo necesita, ¿no? Gente que, como el Papa Francisco, se encuentra en las periferias existenciales. Si recuerdas esta parte de las periferias existenciales, durante su primer año de papado fue muy recurrente dentro de sus homilías, ¿no?, voltear a ver a quienes están ahí. Y el Año de la Misericordia nos lleva a pensar en las obras de misericordia espirituales y corporales, ¿no? Y creo que dentro de las corporales es donde está nuestro trabajo como organización civil, ¿no? Dar vestido a quien lo necesita, dar de comer a quien tiene hambre, dar de beber al sediento, visitar a los presos, visitar a los enfermos. Y todo esto el Papa Francisco lo va a hacer cuando esté aquí con nosotros en México, ¿no? Entonces, hacer esta reflexión. Yo, desde mi organización civil, ¿cómo estoy llevando a cabo y la práctica de estas obras de misericordia, ¿no? Creo que eso es el fundamento de la visita del Papa Francisco. Y sentirse alegres. Todas las organizaciones no lucrativas que llevan a la práctica las obras de misericordia deben sentirse alegres y decir, pues es que él está hablando de lo que yo hago, ¿no? Claro. Deben sentirse felices porque lo están haciendo. Y eso es lo más importante, que lo están haciendo. De hecho, hay un dato alarmante que nos ofrece el INDOSOC a partir de su encuesta del nivel de fe de los mexicanos, de la calidad de la experiencia de su religiosidad y su fe. Y resulta que el 95% de los mexicanos se declara creyente, pero solamente el 5% lleva a la práctica su fe en obras de misericordia, en acción social. Claro. A mí me gusta mucho también leer acerca de cómo está la vida, ¿no?, el pulso de los mexicanos en relación a los católicos. Y tuve la oportunidad el domingo en un diario de circulación nacional también leer que actualmente solamente 83% de los mexicanos nos declaramos católicos, ¿no? Y junto a esa cifra vi otra de la OCDE, ¿no?, que decía que seguimos estando México entre los países más corruptos, ¿no? Entonces, sí, en el número 35. En el número 35, ¿no? Sí. Entonces justo es de 100, o sea, el número, el mejor país tiene 100 y los peores pues van bajando, ¿no?, hasta 0, y México está en 35. Que claro que es una cifra preocupante, porque es decir, a ver, si 83% de la población se dice católica y tenemos tan alto nivel de corrupción, entonces no estamos llevando a la práctica lo que decimos que profesamos de fe, ¿no? Y si de ese 83% le restamos, ¿no?, nada más quedaría el 5% que tú acabas de mencionar que practica, entonces pues sí estamos en una cifra alarmante. Y el panorama entonces con el que viene el Papa Francisco pues es desalentador, ¿no? Es decir, creo, lo que él viene a ver es desalentador. Exacto, sí, tienes razón.
Un poco retomando cuando vino el Papa Benedicto XVI, si lo recuerdas, en una de las homilías él nos decía, ¿no? Ustedes, América fue el continente de la esperanza, ¿no? Ahora podemos decir que África es el continente de la esperanza por el gran número de vocaciones que tienen ahí, ¿no? La gracia de Dios que ha dado que tengamos vocaciones religiosas y sacerdotales africanas. Pero América ahora tiene que pasar a ser el continente de la acción, ¿no? O sea, mientras que no reflexionemos como americanos y luego como mexicanos, que fe sin caridad y la caridad expresada como amor, como acción, vamos a seguir teniendo altos niveles de corrupción y todos esos males sociales que nos están desintegrando socialmente. Y es que hay dos cosas que la sociedad civil ha de notar entre Papa Francisco y Benedicto XVI, que sigue activo y sigue aportando mucho y que de hecho con sus encíclicas nos ha dejado un gran legado, ¿no? Ellos dos nos invitan a vivir una experiencia íntima con Dios y que de esa experiencia salga lo mejor de nosotros mismos al conocernos delante de Dios. Porque entre tú y yo nos conocemos una a la otra, ¿no? Que uno se conoce en relación con el otro. Y cómo eres tú, quién eres tú frente al otro, ¿no? Dependiendo de cómo actúas ante el otro, ante las necesidades del otro. Pero ahora, imagínate medirte en relación a Dios. Es necesario tener una relación con Dios para poderte autoevaluar. Si vas bien o te regresas, ¿no? ¿Cómo estás en el amor? Es la pregunta que se responde en tu relación con Dios. En el amor sincero, porque nos podemos engañar y hacer como que nos queremos mucho y que muy hermanas, ¿no? Pero con Dios no hay mentiras. Entonces, de ahí, digamos que Papa Benedicto XVI nos enseñó cómo vivir esa interioridad para sacar lo mejor de nosotros mismos y donarlo al mundo. Y luego Papa Francisco en la práctica, cómo vivir esa donación constante de lo que tienes, de lo que sabes, de lo que puedes, que es para darlo. Y estas exigencias han sido muy rápido, en muy corto tiempo, pero el mexicano se quedó muy rezagado. Muy rezagado. Otra cifra que nos dio el INDOSOC es que la mayoría de los católicos se quedaron solo con su formación de primera comunión, una catequesis primaria, y eso no da para mucho, ¿no? Claro, creo que esto de la catequesis primaria es esencial para comprender algo. Nosotros tendemos a ser muy críticos de la Iglesia, ¿no? La Iglesia como institución. Pero somos todos. Exactamente, pero esta tendencia es porque justo nos hace falta, que también el Papa Emérito Benedicto XVI lo dijo, hay que formarse, ¿no? Pero formarse es formarse de acuerdo a tu etapa de vida, ¿no? Si tú ya eres profesionista, pues acércate a formarte desde tu profesión para que entiendas cómo se vive la fe católica desde tu ser profesional, desde tu ser mujer, desde tu ser hombre, desde tu ser padre de familia, ¿no? No, en definitiva, la formación de la primera comunión, que puede ser muy enriquecedora, pues va a responder a una etapa de edad, ¿no? A una etapa en donde eres niño, que hay que apelar más a sentimientos, a la imaginación, ¿no? Pero pues como adulto uno no puede seguir así. Y creo que aquí se inserta lo que tú mencionabas al principio, ¿no? ¿Por qué dentro de las organizaciones civiles que tienen una raíz cristiana o que tuvieron en algún momento sus inicios como católicos, no se dice ya, ¿no? O se tiene miedo de decirlo, ¿no? Que tú como trabajador que eres católico, ¿no? Y que quizás ciertos temas no estás de acuerdo que se vayan a trabajar, ¿no? Ejemplo, quizás algún tipo de perspectiva de género dentro de tu organización o algún taller de sexualidad no estás como convencida de la línea de trabajo que se va a hacer, ¿no? Pero no te atreves a decirlo, ¿no? Pues justo es esto, hay que formarse y dar razones, ¿no? Dar razones de la fe. Y creo que esta es la gran invitación, ¿no? de tener de nuevo la gracia de tener a un Papa en México, es decir, que la fuerza que Él nos da como ser nuestro pastor, para poder volver a decir en público, yo creo esto, ¿no? Creo esto y lo creo y tengo una razón por hacerlo, para creerlo. No es nada más un sentimiento, no es nada más hoy amanecí y lo vi en un post en Facebook, una frase alentadora. Ni una ¿no? fe ciega, siquiera, tampoco una fe ciega, ¿no? Ni el amor verdadero ni la fe son ciegas. Cuando hay diálogo
y cuando hay estudio, formación, hay razones de todo, hay razones lógicas que nos invitan a la felicidad. Vamos a un corte y seguimos hablando de cómo la sociedad civil está encantada ahora mismo porque se ha dado cuenta que todos los discursos del Papa y su propuesta están siendo llevados a la práctica, al menos por ese 5% de mexicanos que seguramente están involucrados en organizaciones no lucrativas o en asociaciones políticas incluso, o académicas, culturales, artísticas, pero siempre con el afán de buscar un país mejor. Vamos y volvemos. Continuamos en Anunciación TV y yo aquí con una colega porque también soy filósofa y de la UP, ¿tú? De la UAM. De la UAM. Oh, muy bien, felicidades. Bueno, Lina Machuca, desde el corazón de las organizaciones de la sociedad civil en México, que hay varios grados, niveles y matices, ¿no? Hay varias posturas, hay varios principios y raíces de donde ellas emanan. Algunas nacen por necesidades reales, otras nacen por necesidad de empleo de algunos profesionistas que crean instituciones para luego autoemplearse de esa manera y servir de algún modo a la sociedad, en fin, ¿no? Pero ya metidas todas en ese ambiente y pues bajo paraguas diversos, también con diversas tendencias, ha habido una corriente muy incidente, muy influyente, que las ha orillado a omitir pues valores muy importantes. Es más, ya ignoran en su lenguaje, omiten en su lenguaje palabras como misericordia, confunden compasión con lástima, ¿no? Emoción con conmoverse, que no es lo mismo, ¿no? Caridad con limosna, justicia con castigo, cuando justicia es misericordia. ¿Por qué no nos aclaras este lenguaje? Para que cuando llegue Papa Francisco se le entienda mejor. Creo que es muy importante el vocabulario, ¿no? En definitiva, la palabra hace al hombre, ¿no? Y
cuando nos acercamos a las organizaciones de la sociedad civil, yo creo que algo que ha permeado, ¿no?, es el vocabulario que se construye a partir de las organizaciones internacionales, ¿no? Y empresariales. Y empresariales. Entonces, por ejemplo, ahorita las organizaciones civiles nos encontramos dentro del paraguas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y cuando uno se acerca a leerlos, que son muy enriquecedores, ¿no?, pasas por cambio climático, equidad de género, disminución de la pobreza, pero en ningún momento te acercas a leer estos valores que tú acabas de mencionar, ¿no? No se lee misericordia, no se lee compasión, no se lee el significado de la caridad, ¿no? O sea, se lee aquello, cómo los vas a llevar en operación, ¿no? ¿Por qué es importante desde la perspectiva católica? Porque Jesús vino a decir, ¿no?, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo es amar al prójimo, ¿no? Bueno, en un solo, lo juntó en uno solo. Lo juntó en uno solo y eso me encanta. Sí, sí, porque no puedes decir que amas a Dios si no amas al prójimo, ¿no? Efectivamente. Entonces es uno solo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y la otra parte es, si tenemos nuestras 3 virtudes teologales, ¿no?, fe, esperanza y caridad, una vez que dejemos este mundo, la que va a pervivir es la caridad, ¿no?, el amor eterno en Dios. Entonces, claro, porque la fe, cuando ya conoces a Dios, ya lo conoces, ya no es creo. Ya no es creo, porque ya hasta el diablo completa. Cree, ¿no? Claro. Hasta el diablo cree. Además, ya lo conozco. Claro. Y pues bueno, y aquí en este mundo, ¿qué nos pasa? El mayor reto es amar al prójimo, ¿no? En este sentido que tú decías también, de que hasta el diablo cree, pues también hasta las personas malas quieren a sus propios seres, ¿no?, a sus propias familias. Entonces el reto está en amar al otro, amar al que no te cae tan bien, amar al que quizás te hizo una mala cara en la mañana, ¿no?, amar al policía que está deteniendo el tráfico, ¿no? Y todo eso lo estamos viendo reflejado ahorita en el documento que publicó el Papa Francisco para inaugurar el Año de la Misericordia, ¿no? Misericordia entendida como esta acción en donde nosotros volteamos a ver al otro a través de los ojos del amor, ¿no? Es decir, yo volteo a ver las necesidades de mi prójimo. Prójimo puede ser la persona más cercana a mí, en el caso de los trabajos de las organizaciones civiles, empezando por las personas con las que trabajamos, ¿no?, la persona que está al lado de tu oficina, y terminando con nuestros beneficiarios, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? Y para cubrir esas necesidades siempre hay que tener en cuenta que esa es otra persona, ¿no? Es una persona que tiene dignidad y que la dignidad le viene dada por ser hijo de Dios, ¿no? Y esta dignidad solamente la podemos mantener si la respetamos en el amor, ¿no? Otra palabra que tú mencionabas, justicia, ¿no? También el Papa Francisco lo incluye dentro de esta exhortación. Él dice, en esta época tenemos mucha sed de justicia, ¿no? Y si reflexionamos un poco en los periódicos, eso nos pasa, ¿no? Alzamos mucho la voz clamando por justicia, ¿no?, una justicia dada en leyes. Pero las leyes es un orden de la sociedad. Pero ese orden de la sociedad no va a voltear a ver, va a actuar y va a dar una sentencia o un castigo, ¿no? A nosotros lo que nos toca desde la misericordia es trascender la justicia y decir, claro, o sea, esa situación o esa acción estuvo mal y tiene que ser corregida, pero además, ¿qué más puedo hacer por ese prójimo?, ¿no? Pienso un poco quizás en los casos que hemos tenido de desaparecidos, ¿no?, en donde los papás están clamando justicia, que es muy loable y es un trabajo, pero también, y que muchas organizaciones civiles los están acompañando, pero también cabe decirnos, a ver, ¿qué más necesitan esos papás? ¿Solo necesitan que los acompañemos en el clamor, en ver cómo se llevan las leyes, cómo se lleva el procedimiento judicial? ¿O necesitan también un abrazo, ¿no? ¿O un apoyo también un especializado, ¿no?, para víctimas? Un apoyo para víctimas. O quizás no necesitan ahorita estar expuestos, ¿no? Necesitan más bien regresar a sus familias, ¿no?, y voltear a ver a quienes se quedaron, ¿no?, y reestructurar. Entonces, el Papa Francisco en esta exhortación jubilar ha hablado de eso.
la misericordia es ir más allá de la justicia para buscar las necesidades del prójimo, ¿no? Construir un mundo en donde realmente estemos volteando a ver con compasión, ¿no? La mirada compasiva, que tú muy bien lo decías. Que no es lástima. No es pobrecito, ¿no? No, sino es decir, de lo que yo tengo, ¿qué le puedo dar para que él recupere? No para que él recupere, sino para que él se vea digno, ¿no? Para que sea libre. Para que él sea libre de elegir lo que quiere en su vida, ¿no? Porque al final, lo que nosotros como católicos sabemos es que Dios nos hizo libres, ¿no? Y de esa libertad es saber elegir nuestro propio camino de vida, ¿no? Tan libres que somos libres de pecar, ¿no? De optar por el camino incorrecto. Pero para poder tener esa libertad, mucha gente lo que necesita es pues tener la oportunidad de saberse ser libres. Y eso es tener las oportunidades materiales, pero también espirituales, ¿no? Entonces creo que sí ha habido como un malentendido. Y volvemos ahí a las obras de misericordia, ¿no? Regresamos, ¿no? Es ir y regresar a las obras de misericordia, ¿no? Enriquecernos con ellas y llevarlas a la acción, pero no en un vocabulario que sintamos que da pena, ¿no? Decir, o que está incomprendido, ¿no? Por ejemplo, caridad. Platícanos del significado de la palabra caridad, que es excelsa, es divina esa palabra. Y no es limosna, y se ha confundido en las últimas décadas con limosna y se ha pisoteado la palabra. Sí, yo creo que el malentendido con caridad tiene como un origen, me imagino, a principios del siglo XX, ¿no? Con los grandes crecimientos, con la revolución postindustrial, ¿no? Y las grandes olas de personas que llegaron a las ciudades, ¿no? Y toda esta parte de la creación del estado de bienestar, ¿no? Y voltear a ver a los que menos tenían para darles lo que sobraba, ¿no? Y ahí hubo una tergiversación del significado de caridad, que es dar para que la sobrevivencia. La caridad, en realidad, desde la perspectiva católica, es uno de los valores más grandes, ¿no? Es el valor más grande, y como lo habíamos mencionado, es una de las virtudes teologales, ¿no? La expresión, Jesús es la expresión del amor, ¿no? Y amor se traduce también como caridad, ¿no? Entonces, caridad y amor los podríamos utilizar en un sentido como sinónimos. Y es buscar, de nuevo, el bien de las personas. No es, me parece que a mediados del año pasado, el Papa Francisco nos puso un muy buen ejemplo en el Vaticano, ¿no? Cuando él hace la reconstrucción de la limosnería, ¿no? Para hacer los baños públicos, ¿no? Para las personas en situación de calle, ¿no? Y él dice, esto es una expresión de la caridad, ¿no? No es voltear y darle a estas personas en situación de calle en Roma lo que les sobraba, ¿no? Sino es ponerles un espacio donde ellos pudieran bañarse, donde gente que tuviera las habilidades de estética pudiera acercarse y ayudarlos a cortarse el cabello, a asearse, ¿no? Y era un lugar en donde ellos pueden recuperar su ser persona, ¿no? O sea, como la limpieza te recupera tu ser persona. Entonces, eso es una expresión de la caridad, ¿no? No es el simple dar una moneda porque me sobra, no es simplemente dar un alimento porque me sobra, sino es decir, esto que yo tengo, ¿cómo lo puedo aportar para que esa persona vuelva a ser hombre, vuelva a ser una mujer, ¿no? Claro, me encanta. Y ahora podríamos hacer alguna propuesta concreta para vivir la caridad plenamente pues escojamos 4 o 5 formas de servicio que realizan las organizaciones no lucrativas. Por ejemplo, comedores para niños, donde solo entran los niños, pero no entran ni papá ni mamá. Uh-huh. Se esperan ahí afuerita a que terminen de comer y se los llevan a la escuela. Terrible. ¿Cómo se completa para que sea un servicio de caridad y no solo llenar panzas de niños?
¿no? Y así vamos escogiendo algunos, sin mencionar instituciones, nada más como modelos que se han ido dando en el tiempo y que se han replicado y que dices, es que ahí le falta tomar en cuenta a la familia extensa, ahí le falta buscar la prevención, ahí le falta, ¿no? Algunas cosas donde dices falta espíritu, corazón, amor al ser humano. Vamos y volvemos. Continuamos en Anunciación TV y para que quede mucho más claro cómo hemos de recibir el mensaje de caridad, misericordia, justicia y paz de Papa Francisco, vamos a tratar de ver cómo podría transformarse un modelo institucional. Vamos a escoger 4 modelos, 4 prácticas de organizaciones no lucrativas que ya abundan en toda la República Mexicana y empecemos, por ejemplo, con los comedores para niños. ¿Qué le agregarías para que fuera realmente una obra de caridad? Justicia, misericordia y paz. Creo que una de las críticas que se han recibido a las organizaciones civiles es cuando se quedan en un modelo asistencialista, ¿no? Que lo platicábamos un poco, que el asistencialismo solamente podría entenderse como un dar, pero no llegar a un modelo integrador, ¿no? ¿Cómo podría ser un modelo integrador un comedor? Bueno, si queremos llevar a la acción la justicia, misericordia, paz, es decir, voltear a ver, los niños que asisten a estos comedores no son niños solos, ¿no? Son niños que tienen un papá, que tienen una mamá, ¿no? Quizás tienen a los dos, en el mejor de los casos, y esos papás son los que son los responsables del niño, ¿no? O sea, por distintas circunstancias necesitan del apoyo del comedor, ¿no? Circunstancias laborales del papá o circunstancias de que fueron desfavorecidos, ¿no? De alguna manera. Pero el hecho de que necesiten del comedor no debe de verse que ellos no son los que deben de educarlos, ¿no? Entonces, lo que pasa en estos modelos de comedores es que muchas veces se reciben a los niños, pero no se integra a los papás. Solamente se les da de comer a los niños
y se les deja fuera a los papás. Entonces, un modelo que realmente responda a lo que el Papa Francisco nos ha hablado de la misericordia, del cuidado de la familia, ¿no? De no voltear a ver, de no estar construyendo culturas del descarte, ¿no? Que también es una de sus frases que nos invitó a reflexionar en Laudato Si, ¿no? Es decir, los papás no están descartados, ¿no? Los papás deben de incluirse en ese modelo, ¿no? Entonces hay que buscar trabajo para los papás, capacitarlos en competencias, darles un proyecto, un camino para que ellos sean autoempleados o sean contratados formalmente y con justicia, ¿no? Claro, y también hay una tendencia que apenas se está abriendo, ¿no? Que es recuperar el rol de ser padre, ¿no? En México es muy reciente, ¿no? Esta reflexión desde las ciencias sociales, es decir, quizás lo que nos ha pasado también es que se nos ha olvidado qué es ser padre y qué es ser madre, ¿no? Y para eso hay que formarse también. Ahora vamos con este otro proyecto, ¿no? Que también abunda en la República Mexicana, dada la realidad tan triste que se vive de una infinidad, de verdad ya es incalculable el número de mujeres solas con hijos, ya sea por abandono, por divorcio, por maternidad en soltería. Y luego ese fenómeno ha dado como resultado 2 millones de niños viviendo en albergues. Se ha empoderado a la mujer. Sobre eso, ¿qué me dices? Todos los modelos de empoderamiento a la mujer, ¿a qué nos han llevado cuando han perdido de vista este desarrollo integral? Mira, justo acabo de leer el libro del Papa Francisco que se A ver, llama, enséñalo porque hay lo muchos. traigo, sobre el cielo y la tierra, ¿no? Que es un diálogo que él tiene con un rabino argentino que se llama Abraham Skorka. Y hay un capítulo, sobre las mujeres, ¿no? Y el diálogo es qué sucede con las mujeres desde la perspectiva católica, ¿no? Y la respuesta también del rabino desde la perspectiva judía, ¿no? Y justo en la respuesta que da el Papa, él habla que el feminismo en el siglo pasado, ¿no? Tuvo una razón de ser, ¿no? Que eran los derechos políticos, que fue muy loable que los ganáramos, pero ya después el modelo se ha agotado, ¿no? Es un modelo que se ha agotado y que quizás ahorita, en lugar de hacernos un bien, nos está haciendo un mal a las mujeres, ¿no? Porque está dejando de lado la parte de que somos el mismo ser mujer, ¿no? ¿Qué significa ser mujer? Pues que estamos abiertos a la ternura, ¿no? Hay una dimensión maternal, una dimensión de construir comunidad distinta a la manera en que se entiende desde el ser hombre. Entonces, muchas veces estos modelos de empoderamiento de las mujeres que tú mencionabas están respondiendo a una lógica de la diferenciación de la mujer per se, ¿no? Es decir, ya no se le invita a la mujer a recuperar su sentido de ser mujer, ¿no? Voltear a ver a lo que nos hace propiamente esta parte femenina, sino estar opuesta totalmente a lo que es el hombre, ¿no? Y ahí estamos perdiendo, ¿no? Estamos perdiendo quizás la lucha, por ejemplo, por el derecho a tener una familia, ¿no? El derecho a ser profesionales y tener familia, el derecho a ser profesionales y estar igualmente preocupados por el crecimiento de los hijos. Entonces, creo que si queremos que el mensaje del Papa Francisco en organizaciones que trabajan con mujeres sea fructífero, lo primero que se tiene que cuestionar es ¿qué modelo de mujer estoy pensando? Claro, una mujer para con el hombre, una mujer completa y complacida porque tiene esta capacidad de ser complemento y ser complementada por un hombre, o una mujer que aprende a vivir sola, una mujer orillada a la soledad. Claro que es muy temible, ¿no? Esta perspectiva de la vida en soledad, ¿no? Porque justo otra de las denuncias en Laudato Si, bueno, yo le digo denuncia por la lectura personal que hago, pero bueno, más bien una de las invitaciones a reflexionar, es decir, ¿qué tipo de cultura estamos creando si nos estamos aislando, ¿no? Y una de las consecuencias de aislarnos, pues es justamente no estar volteando a ver las necesidades del otro. Si tú como organización que trabajas con las mujeres estás pensando en no ver esta complementariedad que tenemos como ser hombre y ser mujer,
entonces estás creando personas que están creciendo solas y que a su vez van a reproducir un modelo de soledad en sus hijos, ¿no? Pues es lo que estamos viendo, ¿no? En la misma proporción en la que crece el número de mujeres solas, crece el número de niños abandonados en albergues. Entonces, ¿hacia dónde estamos llevando a la mujer? ¿No? Al empoderarla, a enseñarla a vivir sola en lugar de enseñarla a amar. Es tremendo, es un cuestionamiento importante. Y Papa Francisco llega con un mensaje de amor, misericordia, justicia y paz, que habrá que escucharlo con el corazón para poder restaurar esos modelos, para poder renovarlos, actualizarlos, conforme a una necesidad trascendente que es amar y ser amados, vivir en familia y comunidad, ¿no? Claro. Ahora, otro caso, por ejemplo, que me dices de organizaciones de la sociedad civil que ayudan al ser humano de las 1000 maneras en las que es posible ayudar, ¿no? Según necesidades reales que en México abundan y crecen, pero al mismo tiempo comulgan con el sistema global que está generando esos problemas sociales. Es increíble, reciben donativo de transnacionales que son las que nos han orillado a esos males sociales que ellas asisten. ¿Qué me dices de esto? En lugar de boicotearlos, sentarse a platicar y decirle, oye, no me des donativo para ayudar a los pobres que tú has generado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un diálogo más abierto, más sincero, que interpele, que en sintonía con el Papa Francisco y Laudato Si, claro, ayude a esos otros a cambiar sus modelos industriales y empresariales para que no generen tanta pobreza? Al escucharte, Tere, recuerdo unas palabras de un sacerdote que nos decía que quien pensara que la vida católica era fácil, que eso no era lo suyo, ¿no? Porque ser católico y ser católico coherente es de las tareas más difíciles, ¿no? Porque es un levantarse y revisar todo tu día, ¿no? Todo tu día si estás teniendo una unidad de vida, ¿no? Y justo ese es el reto, ¿no? El reto es cada día trabajar para estar más en consonancia con las palabras del Evangelio. Y creo que en las organizaciones civiles una de las mayores preocupaciones es el financiamiento, ¿no? En una organización de la sociedad civil lo que siempre se necesita es el dinero, ¿no? Ahora, la gran cuestión aquí es de dónde viene ese dinero, ¿no? Muchas veces, si estamos buscando financiación de organismos internacionales, pues sabemos que tendría que permear en estos programas de acción las directrices de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En referencia a cuestiones de sexualidad. Si estamos hablando del programa de Naciones Humanas, el programa de desarrollo de las Naciones Unidas, pues también lo que ellos están pensando por dignidad del ser humano, ¿no? Si estamos pensando en empresas, ¿no? Y más corporativos transnacionales, ¿no? También vamos a estar insertos en una dinámica de, si lo aceptamos, tendríamos que asumir las consecuencias de que al aceptarlo, también esa empresa está quizás a través de nosotros justificándose de otro mal que está haciendo en otro lado, ¿no? Que es lo que pasa quizás, por ejemplo, con las cadenas de ropa, ¿no? Las grandes cadenas de ropa, que tienen maquilas en otros lados y que tienen muy malas condiciones y que nosotros asumimos que está bien comprarlas, ¿no? Sí, que están explotando laboralmente a sus obreros, ¿no? Exacto. O que están explotando a los niños para la producción de algún grano, alguna cosa que nos comemos, ¿no? Exacto. Tenemos que tener cuidado, a ver a quién le compro lo que produce, dependiendo de cómo lleva a cabo su cadena productiva, que no esté dañando la vida de nadie. Claro. Entonces, que no esté generando un problema de medio ambiente, que no esté empobreciendo a otros. Claro, entonces aquí regresamos a uno de los puntos de partida. Si yo trabajo en una organización civil, debo de ser capaz de decir que tengo un conflicto de interés desde mi perspectiva católica, ¿no? No es posible que aceptemos un financiamiento de alguna empresa que está deteriorando el medio ambiente, ¿no? Y al mismo tiempo tú salvando bebés en útero. Y al mismo tiempo tú tratas. Porque al final, otra expresión del Papa Francisco en Laudato Si es: todos somos una sola humanidad, ¿no? Y una sola humanidad que compartimos un solo espacio, ¿no? Y entonces la respuesta a todos los problemas del cambio climático, ¿no? Que él lo menciona,
está en que nos unamos, ¿no? Unamos nuestra fuerza, nuestra voluntad y nuestras acciones, ¿no? Si no tenemos esa coherencia, va a ser muy difícil que logremos una transformación, ¿no? Desde las organizaciones de la sociedad civil, la única manera de lograr esa transformación es ser coherentes en qué estamos aceptando, ¿no? Qué estamos proponiendo, qué estamos aceptando como ser humano, desde qué estamos partiendo, y pues desde ahí buscar opciones, ¿no? O sea, yo creo que sí hay opciones, o sea, sí hay empresas que pueden estar haciendo las cosas bien, y si no las hay, también denunciar, ¿no? Así de, yo no puedo aceptar tu donativo porque no estoy de acuerdo en esto, ¿no? No nada más volver a este silencio vergonzante, ¿no? Del que tú hablabas al principio, sino ser también capaz de dar la razón, ¿por qué no estoy aceptando tu donativo de tal manera, ¿no? Claro, es que tan vergonzoso debería ser recibir un donativo de una empresa transnacional que daña al medio ambiente, como recibirlo de alguien que está haciendo mercado negro de drogas, ¿no? Claro. O sea, tan vergonzoso debe ser una cosa como la otra, ¿no? Ahora, ¿qué me dices de aquellos que hacen como que ayudan a los indígenas? No, hay una peor. Hacen como que ayudan a los niños desaparecidos, robados y desaparecidos. Y luego, pues por otro lado, hay un comercio sexual infantil y juvenil gravísimo en México. O sea que hay confusión, hay mezcla ahí de autoridades, hay organizaciones de la sociedad civil, trata de personas, todo está revuelto y hay pantallas, organizaciones pantalla, que hacen como que cuidan, pero son cómplices de los que hacen daño. ¿Qué me dices de eso? ¿Cómo ahí sería azuzar más bien, o sea, poner algunas advertencias claras para los padres de familia? No podemos conformarnos con dar donativos a organizaciones que buscan niños perdidos. Ya hay 50,000 niños perdidos en México, ¿sabías? Claro. No sabía la cifra. Sí, esa es la cifra. Han estado dando conferencias por todas las parroquias, una organización de las serias que hay, al respecto de ese tema, y hablan de 50,000 niños y niñas desaparecidos en México. O sea que no solo son las 20 y tantas mil desapariciones forzadas, sino hay 50,000 pequeños desaparecidos. ¿Por qué no el mensaje es papá y mamá, quiéranse mucho, cuiden a sus hijos, en lugar de demos donativos a los que buscan a los niños perdidos? A ver, dime. Claro, yo creo que en México vivimos una disasociación, ¿no? De pensamiento y obra, ¿no? Por un lado, estamos viviendo esta parte de sí, está muy mal, ¿no? Hay que hacer algo, o eso, la manera en que lo dijiste es una mentira. O sea, esta parte que decías, a veces lo que nos pasa como católicos, y lo estoy diciendo en manera general, pensando que hay un 83% que se declara católico, enjuiciamos, pero la acción es totalmente lo opuesto, ¿no? Y como tú decías, hay tantos ejemplos, ¿no? Recuerdo también el año antepasado, me parece, esta organización civil que trabajaba con mujeres y que le invitaban continuamente al Senado, ¿no? Y al final la persona que llevaba la organización tenía una red de trata, ¿no? En Sullivan. Es a lo que me refiero, que ayudan, pero son los que están infiltrados en la mafia dañando. Es peligrosísimo, y eso en México se está dando mucho. Entonces creo que a esa respuesta también el viaje del Papa Francisco por eso va a tocar tantos lugares, ¿no? No se va a quedar nada más aquí en el Distrito Federal y algún otro estado, ¿no? Creo que va a estados muy emblemáticos donde hemos tenido grandes manifestaciones de problemas sociales, ¿no? Ciudad Juárez con las muertas, ¿no? Y también la denuncia de las explotaciones en las maquilas, ¿no? Que justo ahorita se están viviendo algunas huelgas en algunas de ellas. Voltear a ver a Chiapas, ¿no? Con toda la parte de las poblaciones indígenas que también han padecido. Y la pobreza extrema. Y la pobreza extrema, ¿no? Que también a Morelia, ¿no? Con la violencia ahí desatada. Pero la pregunta que tú me hacías era, ¿qué hacer? ¿No? Bueno, creo que el Papa Francisco lo va a hacer ahorita que venga a México. O sea, tocar esos lugares es denunciar, ¿no? Esta disasociación que estamos teniendo, ¿no?
que sí hay un factor institucional que quizás nosotros no podemos incidir tan directamente como quisiéramos, pero hay un factor social, ¿no? El factor de cómo estamos nosotros viviendo en nuestro trabajo, ¿no? Y si nuestro trabajo lo estamos haciendo o lo estamos llevando de mala manera, ¿no? O lo estamos haciendo organizaciones que son pantallas solamente para obtener recursos. O para participar de los beneficios de la mafia con la mafia. Exactamente, que eso es yo creo que lo más grave, ¿no? A lo que llegamos. Entonces, pues no estamos viviendo, ¿no? No estamos viviendo nuestro ser católico, ¿no? No estamos viviendo las enseñanzas de Cristo, ¿no? Creo que de las grandes necesidades que el Papa Francisco señaló es regresar como a los primeros cristianos, ¿no? Este retorno a sentirnos comunidad, ¿no? No podemos sentirnos comunidad si estamos engañando al otro, y lo estamos engañando a través de nuestro trabajo. Y a través de organizaciones de la sociedad civil. Qué peligro, qué feo, sí. ¿no? Ahora, cada vez que pues el público nos escucha en estas entrevistas con líderes de organizaciones no lucrativas y que leen nuestras noticias en www.anunciacion.com.mx, la lectura del público en general debe ser: ¿qué estoy haciendo y dejando de hacer para que ese problema social ocurra? No es cómo saco dinero de mi bolsa para dar un donativo de inmediato, no, es pensar sobre ese fenómeno social, que hay una institución que ayuda para resolver, prevenir, asistir, promover, liberar, ¿no?, a estas personas que han caído en una situación extrema de cualquier índole. Pero sobre todo es, ¿qué puedo hacer para evitar que eso vuelva a suceder? Para que no haya instituciones no lucrativas que tengan que atender a quienes la familia no ha atendido, cada familia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ese es el caso. No se trata de dar donativos a instituciones que buscan niños perdidos, se trata de que no se nos pierdan los niños, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Y por otro lado, claro, hay que cooperar, pero con instituciones que usted visite. Aquí las entrevistamos, se las ponemos en contacto como un puente, pero usted visítelas, conózcalas y comprométase de corazón. Pues yo te agradezco mucho, Lina Machuca. Deseo para todas las organizaciones no lucrativas y para todas las que están tomando la maestría en emprendimiento social en Universidad ORT México, que escuchen al Papa con el corazón, que se atrevan a renovar sus modelos de servicio y que compartan, que los den a conocer y que nos anuncien qué cambios han hecho, qué modificaciones, qué añadidos, ¿no?, han hecho a su modelo institucional, para que otras instituciones también que se empoderen en el amor y que se atrevan a ser instituciones más transparentes, más honestas, que vayan a la raíz de los problemas, que se atrevan a prevenir, que tengan como fin último desaparecer, porque su afán ha sido que desaparezca el problema que atienden. Claro. ¿No? Pues yo también te agradezco la oportunidad, Tere. Creo que es un hito que venga el Papa Francisco, ¿no?, justo en este año, 2016, ¿no?, que no ha empezado tan bien para México. Pero tenerlo aquí va a ser un motivo de alegría, pero más que de alegría, de acción, ¿no? O sea, veremos los frutos en los siguientes meses, y los frutos en las organizaciones civiles, ¿no?, desde los trabajadores. O sea, no necesariamente tu organización civil tiene que tener dentro de su misión o visión decir que es católica, si no lo es, pero sí decir, si tú eres católico y trabajas dentro de la organización civil, toda la riqueza que tú puedes aportar desde tu ser católico y vivir coherentemente. Ajá, en tu ambiente de trabajo. Exacto. Te agradezco mucho, Lina, y felicidades. Muchas gracias. Tus datos han estado en pantalla. Espero que puedas, pues, comunicar esto con más organizaciones no lucrativas, darles alguna conferencia previa a la llegada de Papa Francisco para que se preparen y se sientan sobre todo avaladas, porque todo lo que el Papa ha venido diciendo, la mayoría de estas organizaciones no lucrativas puede decir, justo eso es lo que hago, ¿no? Y con gran alegría. Pues muchísimas gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista.
Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.